Test. Dios le bendiga en esta... ¿Es un test? Dios le bendiga, hermanos. Qué bueno que se conecten a través de este medio en este día. Hoy, mayo 5, 2020. Y como todos los martes, estamos en el estudio de la Palabra de Dios. Y todas las semanas conectados a través de la Palabra de Dios, conectados a través de el Espíritu. Y siempre una de las cosas que debemos tener presentes es estamos en el Señor. Somos la iglesia de Cristo, somos la iglesia del Señor. Y espero que a través de ese medio todos se estén conectando, ¿verdad? Siempre tenemos el bien o el propósito de estar comunicados, de estar conectados a través de este medio. Y qué bueno que en esta tarde se ha conectado con nosotros a través de Facebook o a través de YouTube. Todos sean bienvenidos. Si tiene alguna pregunta o un comentario, puede hacer un comentario, puede hacer una pregunta. Y así es que estamos aprendiendo cómo manejar este medio. Y quiero, mencionar, aquí están unos hermanos que se han conectado ya. Ya están con nosotros. Si tiene preguntas o tiene comentarios, háganos. Estamos desde hace unas 2 semanas, estamos enseñando acerca de la iglesia, ¿verdad? Como familia, como pueblo de Dios, como cuerpo de Cristo. Y hemos iniciado algunos temas. Hablamos de la naturaleza de la iglesia, hablamos también con referente a cómo debe de ser la iglesia, y en este día vamos a hablar acerca de la unidad de la iglesia. Una de las cosas que debemos de tener muy presentes es uno de los principios o fundamentos de la iglesia es la unidad de la iglesia. Y eso vamos a hablar hoy en este día. Así es que ahí póngase cómodo. Vamos a orar, vamos a poner ese tiempo en las manos del Señor para que el Señor nos guíe a través de su Espíritu Santo, nos abra el entendimiento, nos dé conocimiento. Y así los invito a cada uno de ustedes. Vamos a orar en esta hora. Gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das de estar en tu presencia. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es luz y lámpara, Señor, para nuestras vidas. Tu palabra, Señor, es lámpara y luz, Señor, que ilumina nuestro camino. Ilumina, Señor, lo que está delante de nosotros. En esa hora, Señor, te pido por todos hermanos y hermanas, Señor, que se han conectado a través de este medio, Señor. Yo te pido que tú los bendigas, que tú, Señor, derrames de tu presencia, derrames de tu poder, derrames de tu Espíritu Santo, Señor, y que nos ayudes a comprender y entender tu palabra en ese día, Dios, en el nombre de Jesús. Y como ya había dicho hace un momento, vamos a hablar acerca de la unidad de la iglesia. Y individualmente, como parte del cuerpo de Cristo, parte de la iglesia del Señor, tenemos un trabajo cada uno de nosotros. Individualmente tenemos un trabajo y que es estar o trabajar en la unidad de la iglesia. Yo unirme, vivir en unidad con la iglesia, y así individualmente es el trabajo individual. Todo aquel que es parte de la iglesia
debe de trabajar en esa área. No es que alguien va a tener unidad con él, sino que nosotros vamos a trabajar individualmente. ¿Cómo yo puedo estar unido a la iglesia? ¿Cómo yo soy, verdad? ¿O cómo estoy unido a la iglesia? Unido a la iglesia. Entonces, déjeme decirle que nosotros, ¿verdad? Nosotros debemos de trabajar en esa parte. Así es que espero que en ese día, ¿verdad?, podamos comprender y entender esta parte que usted y yo debemos de trabajar. Déjeme compartir un poco. Estamos en este tema acerca de la unidad de la iglesia. Y dice el libro de texto, dice, Dios pone mucho énfasis en la unidad que debe de haber en la iglesia de Cristo. Una y otra vez cuando Jesús enseñaba que todos debemos de trabajar en esa parte. Jesús hizo mucho énfasis en cómo usted y yo, o cómo la iglesia que le siguiera, o cómo cada uno que es parte del cuerpo de Cristo trabajar en esa parte. Habló el Señor Jesús hablando de la unidad, hablaba del perdón, hablaba de la ayuda mutua, del compartir mutuo, del orar juntos. Jesús decía en un momento, si dos se ponen de acuerdo, dicen todo lo que pidan, nuestro Padre que está en los cielos, dice, se los va a dar. Entonces, cuando habla acerca de hacer cosas compartidas o tener cosas en común, lo que Jesús estaba enseñando era acerca de la unidad. Así es que usted y yo tenemos ese gran trabajo, y Jesús puso mucho énfasis en esa parte. Y eso es lo que vamos a enseñar el día de hoy. Vamos a aprender que Jesús enseñó a la iglesia. Aunque podemos ser de diferentes culturas y sociedades o razas, todos hemos sido incorporados por el Espíritu Santo al cuerpo de Cristo. Aunque somos de muchas culturas y muchos niveles sociales y quizás personalidad o quizás carácter, pero debemos de entender que el Espíritu Santo nos ha pegado. Si hay algo que nos pega a la iglesia, a cada uno, se llama el Espíritu Santo. Y Él es el que nos redarguyó, Él es el que nos trajo, ¿verdad? Nos trajo a pegarnos al cuerpo de Cristo, nos trajo a unirnos a su cuerpo. Acuérdense, la única cabeza es Jesús. Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes es un miembro en particular. Yo soy un miembro de la iglesia, pero hemos sido unidos, aunque de diferentes culturas, de diferentes costumbres, de diferentes quizás sociedad, pero al igual, el Espíritu Santo ha trabajado en nosotros, ha trabajado en ti. Y si todavía, como he hablado anteriormente, todavía luchas por integrarte a la iglesia, por integrarte con las familias, por integrarte con los hermanos y hermanas, es un trabajo. A veces nosotros tenemos nuestra perspectiva, pensamos que los demás son diferentes o hacen diferente a nosotros, pero debemos nosotros entender esa parte de que el Señor nos ha integrado, ¿verdad? Aunque seamos diferentes. Entonces, cuando nosotros nos pegamos, cuando entendemos lo que Jesús quiere y lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros, entonces
ese es el trabajo de usted y ese es mi trabajo también. Y el Espíritu Santo nos ha incorporado al cuerpo de Cristo. No hay muchos cuerpos, no, aunque hay muchas iglesias, pero al igual es el mismo cuerpo de Cristo. Cristo no tiene muchos cuerpos, la iglesia es una sola, el cuerpo de Cristo es uno solo, y si hay congregaciones, iglesias, quizás que no alaban a Dios junto con nosotros o no caminan junto con nosotros, al igual ellos son la iglesia de Cristo, al igual ellos son el cuerpo de Cristo. Así es que así de esa manera usted y yo debemos nosotros entenderlos a cada uno de ellos. Así es que ese es el trabajo de usted y mí, porque a veces las partes culturales de usted o mías o de cada uno de nosotros, cómo hablamos, cómo vestimos, cómo estamos acostumbrados a realizar las cosas, eso puede nosotros entender como que alguien quizás no está de acuerdo como yo hablo o como yo soy, pero entendamos que somos de diferente cultura. Esa es la razón. Esa es la razón. Así es que cada uno de nosotros, ¿verdad? Cada uno de nosotros debemos de entender que todos somos diferentes, todos somos, no somos iguales. En Cristo somos iguales. Así es que ese es el trabajo que debemos nosotros siempre entender. Y ¿por qué no? Pedir al Espíritu Santo que nos ayude a comprender y entender a los demás, que pedir al Espíritu Santo que trabaje en nuestro corazón. Cierto que a veces oramos para que Dios trabaje en los demás, pero debiéramos también nosotros orar que Dios trabaje también en nosotros para poder comprenderlos, poder comprender a los demás. Así es que en Cristo somos uno y en Cristo nos unimos. Dice, y hechos miembros del mismo cuerpo. Hablaba de que no hay muchas iglesias. La iglesia del Señor es una sola. No hay muchos cuerpos. El cuerpo de Cristo es uno solo. Y eso nosotros debemos de entenderlo nosotros de esa manera. Somos parte del cuerpo, aunque hay denominaciones, iglesias que, como ya dije anteriormente, no alaban al Señor junto con nosotros o quizás no se congregan junto con nosotros, pero al igual debemos amarlos, debemos entenderlos, debemos apreciarlos porque a ellos también el Señor los salvó, a ellos también el Señor los ama, a ellos también el Señor murió por ellos, derramó su sangre por ellos y debemos de entender que son del mismo cuerpo del Señor. Algo bien interesante es que en la iglesia o en el cuerpo de Cristo, hablando de una forma general o una forma, sí, a nivel mundial, podemos decir de muchas culturas, lenguas, nacionalidades, pero al igual debemos de entendernos que son del mismo cuerpo. Ahora, para entender esa parte, la unidad de la iglesia, debemos de entender que es un solo Señor, es una sola salvación, es un solo Espíritu Santo, es una sola iglesia, y todos los que deseamos pertenecer a ella, somos parte integral, venimos a ser parte de lo mismo. Así es que en Cristo hay una igualdad bien maravillosa, hay una igualdad de que nadie es más, nadie es menos, ni por su cultura, ni por su condición, ni por su
nivel social. Así es que eso es lo maravilloso de la iglesia de Cristo, la unidad. La unidad. En Cristo estamos unidos, en Él venimos a ser uno solo. Por lo tanto, dice, hay una unidad orgánica, indestructible, que trasciende las diferencias y errores humanos, dice, y que se debe reflejar en nuestras relaciones de unos con otros. En otras palabras, cuando dice una unidad orgánica o no solamente una unidad espiritual, claro que somos unidos espiritualmente, pero en lo físico también somos unidos, somos parte de un mismo cuerpo, de una misma congregación. Las familias que compongan la iglesia, todas las familias, si son 5, si son 10, si son 15, si son 20, todas las familias han venido a ser parte de ese mismo cuerpo, de esas mismas relaciones que el Señor enseñó una y otra vez, ¿verdad? Que debía de ser su iglesia. Dice, por lo tanto, hay una unidad, ya lo leí, el inciso 1, y si tiene un papel, un lápiz por allí, usted puede hacer unas anotaciones. Dice, hay una pregunta aquí que yo quiero hacerles. Dice, ¿cuál es el mandamiento del Señor Jesús a sus discípulos de acuerdo a Juan capítulo 13, verso 34 al verso 35? Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, verso 34 al 35, ¿cuál es el mandamiento del Señor Jesucristo a sus discípulos? Y no solamente se está refiriendo a los que estaban en ese momento o en su momento con el Señor, sino que está hablando de una forma general. Todos los que hemos creído en el Señor Jesús, todos los que somos parte de la iglesia, somos discípulos de Jesús. Número 1, somos hijos. Número 2, somos discípulos. Todos somos discípulos. ¿Por qué? Porque todos hemos nosotros, ¿verdad? Venido a tomar y aprender de lo que el Señor Jesús enseñó. En el capítulo 13, verso 34, Jesús le dice a sus discípulos en aquel momento, y como ya dije, es para todos, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis, dijo él, unos a otros. Pero ¿de cuál amor el Señor Jesús estaba hablando? Jesús estaba hablando del amor perfecto, del amor de igual a Dios, del amor ágape. En otras palabras, estaba hablando del amor incondicional. De ese amor estaba hablando el Señor Jesús, un amor incondicional. Así como Dios amó al mundo, entonces Dios quiere que tú ames a los demás, ames a la iglesia, ames al cuerpo de Cristo, con un amor incondicional. Y de ese amor es el que Jesús nos enseñó a que nosotros debiéramos practicar con la iglesia, con los demás. Es el amor ágape. Ahora, ¿qué hace el amor? El amor, la Biblia enseña, el amor de Dios perdona los pecados. Habla Hebreos que el amor cubre multitud de pecados. Habla que el amor
es algo que se manifiesta, es algo que se da. El amor es algo que se comparte, el amor perdona, el amor justifica, el amor ayuda, el amor levanta, el amor fortalece, el amor es para compartir. Entonces Jesús estaba hablando de ese amor. Y el verso 35 Jesús dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces dijimos, todos somos discípulos, todos quiere decir estamos aprendiendo de Jesús. Entonces, o todos somos seguidores de Jesús. Entonces, lo que va a identificar o lo que tiene que identificar al seguidor de Jesús dice que tuviéramos amor los unos para los otros. Y ya dije, ¿qué es amor? ¿O qué hace el amor ágape? Y solamente hace ver, o podemos ver, qué es lo que Dios hizo contigo, es lo que el Señor está pidiendo que tú hagas con lo demás. Porque ese es el amor perfecto, ese es el amor ágape que Jesús estaba diciendo. Entonces, esa sería la identidad. Entonces, si tú tienes una pregunta y dices, ¿cómo yo puedo amar? La pregunta o la respuesta puede decir, perdonando. ¿Cómo puedes tú amar? Ayudando. ¿Cómo puedes tú amar? Levantando al caído. ¿Cómo tú puedes amar? Orando por aquellos que necesitan. ¿Y cómo puedes tú amar? Ya dije, perdonar. ¿Cómo puedes tú amar? Pasando por alto las ofensas. ¿Cómo puedes tú amar? Entonces, si hay una pregunta en tu corazón, entonces solamente hace falta ver qué es lo que hizo Jesús. Entonces, esa es la forma de amar que Jesús enseñó. Entonces, eso es lo que Jesús quería o quiere que esté en sus discípulos, que esté en ti, que esté en mí, que esté en el cuerpo de Cristo, que esté en la iglesia. Y repito, si tienes la pregunta, ¿cómo yo puedo amar o cómo puedo demostrar el amor de Dios? Solamente es analizar y leer o estudiar qué es lo que hizo Dios. Lo mismo tú tienes que hacer. Eso es lo que Jesús enseñó. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿qué pidió fervientemente el mismo Señor en su oración? En Juan capítulo 17, verso 20 al 25, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 20 al 23, el Señor hace una petición fervientemente. ¿Por qué? Porque para el Señor Jesús o para Dios, algo fundamental o algo principal es de que la unidad exista en su iglesia, que la unidad exista en usted y en mí y en todos aquellos que son seguidores del Señor. Así es que, ¿qué es lo que pidió? Jesús hace una oración en el capítulo 17, en el verso 20 en adelante, y mire cómo Jesús estaba orando por su iglesia. Y cuando oraba por los discípulos, no solamente por los que estaban presentes en su momento, sino también estaba orando por todos los que después vendrían a ser parte de su iglesia y serían contados como discípulos. Así es que Jesús dice en el verso 20, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Jesús estaba haciendo una oración
Y yo puedo ver en ese texto que el Señor Jesús estaba orando ya por mí, que el Señor Jesús estaba orando ya por ti, que Jesús en ese texto, en ese pasaje yo puedo ver que el Señor Jesús ya estaba orando por la iglesia de nuestros tiempos, porque Él está diciendo no solamente ruego por los que están aquí o están presentes, sino por los que van a ser salvos o van a creer a través de la palabra de ellos. Nótese que Jesús le predicó a una multitud y que fueron sus discípulos, y escogió a 12 que fueron los que esparcieron el evangelio. Y uno de ellos después llamó a Saulo, que después el Señor le llama Pablo, pero al igual que ellos esparcieron el evangelio, y los que vinieron tras de ellos hicieron lo mismo, y así sucesivamente hasta que llegó el evangelio a nosotros, hasta que llegó el evangelio a tu vida. Entonces, la oración que Jesús está haciendo en el capítulo 17, verso 20, fue de una manera eficaz y fue de una manera poderosa, porque esa oración trascendió el tiempo, esa oración trascendió las culturas, trascendió las distancias, trascendió los países, las naciones. Y hoy habemos mucha gente que hemos creído en el Señor y hemos entendido a través de ese pasaje de la palabra de Dios que esa oración fue eficaz. Jesús rogando por ti, Jesús rogando por mí, Jesús rogando por la iglesia, no solamente de aquel momento, sino también de nuestros tiempos. El verso 21 dice: para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Fundamental, de gran valor, de gran relevancia, era la unidad en el corazón del Señor Jesús, aún rogando y haciendo una oración, porque ¿cuándo es que oramos tú y yo por algo? Cuando es relevante para nuestra vida, cuando es de gran valor. Y en este momento el Señor Jesús está viendo que es de gran valor la unidad. Y orando Jesús por ti y por mí, por la iglesia, que seamos uno. Y de seguro, déjeme decirle que el Señor en el presente todavía está orando y está rogando que usted y yo, que todos seamos uno en el Señor. Así es que déjeme decirle que podemos nosotros, ¿verdad? Podemos nosotros entender que aún quizás el Señor, o con seguridad el Señor orando, que nosotros seamos uno, y luego el enfoque, el propósito es, dijo Jesús, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús revelándose a través de la iglesia, Jesús revelándose a través de ti y mí. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, lo que usted haga, lo que yo haga, somos representantes de Cristo. Tú y yo somos el reflejo del Señor. Y déjeme decirle, si en Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, había unidad, y si en ti hay unidad, y en si nosotros hay unidad, quiere decir que a través de la iglesia y de ti y de mí, Jesús se está reflejando, o Dios, la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo revelándose a través de usted y a través de mí.
El verso 22 dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. La esencia de Dios, lo que poseemos de Dios. La gloria estaba diciendo, y la gloria quiere decir todo lo que Dios posee, todo lo que pertenece a Dios, todo lo que lo rodea, todas sus riquezas, toda su posesión, todo lo que Dios es, eso es su gloria. Y dijo, esa es la gloria que el Señor nos ha dado. Dios no se ha limitado, Dios ha compartido con usted y con mí, ha compartido toda su gloria o todo lo que Él posee, todo lo que Él tiene. Dice, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. El poder que tú tienes es de Dios. El poder que yo tengo del Espíritu Santo es de Dios. La gracia que tú tienes, que yo tengo, que tenemos todos, es de Dios. Esa es la gloria de Dios. La salvación que tú tienes, que yo tengo, la oportunidad de acercarte a Dios, la oportunidad de acercarme a Dios, eso es la gloria de Dios. Las bendiciones, los pactos, las promesas que tú tienes, que yo tengo, que tiene la iglesia, esa es la gloria de Dios. Eso es lo que Dios transmitió. Por eso yo empecé diciendo, no hay muchos dioses en un solo Dios, no hay muchos cuerpos en un solo cuerpo, no hay muchos señores, hay un Señor solamente, no hay muchas salvaciones, solamente hay una salvación, no hay muchas iglesias, aunque corporalmente sí, pero solamente hay una iglesia, y que esa es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y no hay muchos cuerpos, sino solamente un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Por eso no debemos estar divididos en ninguna manera, de ninguna forma, de ninguna manera que pueda manifestarse, sino al contrario, debemos de estar unidos en todas sus formas. La unidad en la iglesia se tiene que manifestar de multiforme formas. Así es que es tu trabajo y es mi trabajo también. El verso 23, yo en ellos, dijo Jesús, y tú en mí. Nótese cómo Dios o Jesús estaba hablando, dice, yo en ellos y tú en mí. Dice, y luego sigue diciendo, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Nótese cómo el concepto gradual que Jesús estaba enseñando. Jesús está diciendo, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos. Nótese que algo de las características del Señor Jesús, el Señor es perfecto, y su perfección es lo que nos transmitió. Por eso el Señor Jesús está diciendo, tú en mí, yo en ellos, tú en mí, y luego dice, para que seamos uno. Por eso, tú y yo, toda la iglesia, cada uno del que cree en el Señor o que dice que es hijo de Dios o que es discípulo del Señor, algo que lo debe de identificar es la unidad, el querer compartir. ¿Qué es lo que nos separa? ¿Qué es lo que a veces nos quiere apartar? Es la cultura, es nuestro carácter, nuestra personalidad o nuestro nivel social o aún el enemigo también. Pero debemos de tener presente que están esas partes negativas que usted y yo debemos nosotros trabajar. Y
hay dos cosas, ¿verdad? Que siempre debemos de trabajar. Una, lo que estamos enseñando, la unidad, y la otra es la armonía. La unidad y la armonía en la iglesia son fundamentales. Y déjeme decirle que la unidad y la armonía son las dos cosas que el enemigo o Satanás siempre quiere destruir en la iglesia y quiere destruir en tu corazón para que tú y yo no nos unamos, para que tú y yo estemos divididos. Pero debemos de tener presente, usted y yo, que esas son las partes con las cuales usted y yo siempre debemos estar trabajando. ¿Cuáles? De cosas culturales, sociales, el enemigo, las cosas, dos cosas, la unidad y la armonía, que siempre están en un alto riesgo. Cuando usted se llega a quizás a separar o a desunir del cuerpo de Cristo, de la iglesia, del hermano, de la hermana, déjeme decirle que usted ha sido vencido por esas partes negativas, sino que usted y yo debemos de estar en el completo conocimiento que Dios es perfecto, Jesús en nosotros, el Padre en Cristo, Cristo en nosotros, la gloria, su presencia, su poder está en nosotros. Esa es la unidad. Como ya dije, el Señor nos compartió su gloria, todo lo pertenece a Dios. Si hoy tú posees algo de Dios, Dios te lo dio. Si hoy tú tienes un privilegio, has sido bendecido, déjame decirte que no es porque tú o yo seamos buenos, sino porque en el cielo hay alguien que nunca deja de ser bueno. Se llama el Señor. Así es que eso es lo que debemos nosotros entender. Una de las cosas, la primera pregunta que hice, el primer mandamiento que Jesús enseñó era el amar, que quiere decir ayudar, dar lo que nosotros tenemos o poseemos. Lo segundo es, Jesús recalcó la unidad, ¿verdad? Que tú y yo debemos de trabajar, no dejar a otros el trabajo, sino eso me corresponde a mí. Eso es lo que tú tienes que decir también, eso te corresponde a ti también. Dos cosas, recalco, la unidad y la armonía siempre tienes que tú guardarlas, cuidarlas, protegerlas, porque son las que el enemigo siempre quiere destruir. Otra pregunta dice, ¿a qué nos exhorta de acuerdo en la carta a los Efesios en el capítulo 4? ¿A qué nos exhorta el Señor en el capítulo 4, verso 1 y 6? El apóstol Pablo hablando a la iglesia de los Éfesos y aplicable para la iglesia de hoy. Pudiéramos ponerle en vez de iglesia de los Efesios, iglesia contemporánea. Pablo diciendo a la iglesia de los Efesios, verso 1, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Déjeme decirle que hemos sido llamados con una vocación. Ser parte del cuerpo de Cristo, ser parte de la iglesia, ser parte de la salvación del reino de Dios. Esa es la vocación que el Señor nos ha llamado. Somos parte. Déjeme decirle que cuando usted ve a un policía, un policía vive y se comporte de una manera a un policía. Cuando usted ve a un maestro, comporta y vive como un maestro. Esa es una vocación. Ahora nosotros, la vocación que nos ha llamado como discípulos, hijos de Dios,
como miembros del cuerpo de Cristo, de esa manera nosotros tenemos que vivir. Y eso es lo que el Pablo le estaba hablando a la iglesia de los Éfesos. Dice, con toda humildad y mansedumbre. Acuérdense, el apóstol Pablo no solamente lo está mencionando porque está dando un consejo, sino que el apóstol Pablo de seguro había adquirido el evangelio de mano de los apóstoles o de discípulos que habían estado caminando con el Señor, y que una de las cosas que Jesús decía es ser mansos y humildes como yo lo soy. Entonces Pablo, recibiendo esa parte, ¿verdad?, de cómo podemos vivir, cómo debemos vivir, y son dos cosas que Jesús enseñó: la humildad y la mansedumbre. ¿Qué es la humildad? El reconocimiento quién yo soy. ¿Qué es lo que yo poseo? La humildad quiere decir que nosotros somos humildes, no que somos pobres, pero que nosotros reconocemos a los demás que son más que nosotros, y no nos damos a entender que nosotros somos más que los demás, sino que nosotros somos menos que los demás. Dice, y mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? De la palabra manso, que quiere decir algo, se refería, o ese concepto viene de los animales. Un animal que no es manso o amansado quiere decir que es salvaje. Entonces hablando el apóstol Pablo de la mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Acuérdense que Dios nos ha llamado a ser parte de un cuerpo, y por eso el apóstol Pablo está diciendo, dice, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Dos cosas se necesitan para caminar con otros, dos cosas se necesitan para compartir con otros. Una es la mansedumbre, otra es la paciencia, uno es el amor, la paciencia, la humildad y la mansedumbre. Y pregunta, ¿cuál tú necesitas o cuál careces tú en ese día? Entonces, podemos desarrollar esas esencias en nosotros, esas aptitudes en nosotros. A veces, déjeme decirle, ¿por qué a veces nos conectamos con nosotros? Porque somos impacientes, porque quizás nos falta amor, nos falta mansedumbre, nos falta humildad. Pero el apóstol Pablo dice, de esa manera tú puedes soportar a alguien o a los demás, al cuerpo de Cristo, la iglesia, con paciencia, siendo humilde, siendo manso y con amor. De otra manera, no se puede. El verso 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de ¿qué? De la paz. Algo bien importante. Siempre enseñamos, ¿verdad? Para tener paz en nuestro corazón hay que tener paz con Dios, paz con los demás, y tendremos paz en nuestro corazón. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Algo que nos pega, algo que nos une es el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que nos ayuda a formar nuestro carácter. Acuérdese que cuando venimos a Cristo, a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, el Señor forma en nosotros un carácter nuevo. Cómo podemos responder a las circunstancias, ya no como cuando no conocíamos a Cristo, ahora tenemos que responder como que conocemos a Cristo. También, ¿verdad? No solamente el carácter, sino también la personalidad. ¿Y cómo lo logramos? Lo logramos solamente a través del Espíritu Santo, en el vínculo de ¿qué? De la paz. Paz con los demás,
paz con nuestros hermanos, paz con la iglesia, paz con todo el mundo. Déjeme decir las circunstancias, la vida diaria o cómo estamos viviendo. A veces quizás somos lastimados, a veces alguien dijo algo que nos dolió, a veces algo usted dijo, algo que dolió a los demás, pero no se dio cuenta usted, o no me di cuenta yo, no se dieron cuenta los demás, pero por eso necesitamos nosotros trabajar en nuestro corazón a través del Espíritu Santo, perdonando, amando, justificando, a veces pasando por alto cosas que a veces no tienen ni razón por qué ponerle atención. El verso 4 dice: un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Hemos sido llamados a vivir en el espíritu, hemos sido llamados a vivir en una vida espiritual. Acuérdense que está el espíritu, está la carne, y esas dos cosas se manifiestan en ti y en mí. Cómo tú vas a lograr el vínculo de la paz, cómo tú vas a lograr la comunión con los demás, viviendo en el espíritu. Viviendo en la carne va a ser todo lo contrario. Pablo dice en Corintios que los frutos de la carne, una de las cosas es enemistad, es gritería, es maldicencias. Entonces, a esa vocación hemos sido llamados, a vivir una vida espiritual. Esa es nuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Por eso hablaba en la unidad, la misma fe, el mismo Señor, un mismo bautismo. Cuando habla un mismo bautismo, quiere decir que todos hemos sido metidos en algo, en el cuerpo de Cristo. Un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Así es que algo que pidió fervientemente, ¿verdad? O exhortó el Señor a través de su palabra en Efesios es a vivir en esa vocación. ¿Cuál es tu vocación? Tú eres cristiano, acuérdate en todo momento, tú eres cristiano. Acuérdate en todo momento que tú has venido a vivir una vida en el Espíritu. Acuérdate en todo momento que tú eres discípulo de Cristo. No se te olvide. Corintios, vamos a leer acerca de el énfasis. Casi estamos para terminar el énfasis en el capítulo 12, verso 13 al verso 27. No vamos a leer todos los versos, pero vamos a leer parte de ellos de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y vamos a leer primero del verso 13 en adelante, hablando, ¿verdad? Simbólicamente o metafóricamente acerca de la unidad, interdependencia entre los miembros del cuerpo de Cristo. En otras palabras, iglesia, quiero que entendamos todos, hablando acerca de la unidad, que nos necesitamos unos a otros y debemos vivir en unidad y en amor. Se lo repito, nos necesitamos unos a otros y debemos vivir en unidad y amor. En otras palabras, yo necesito de la iglesia, hablando del cuerpo de Cristo. Tú necesitas del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo necesita de ti. Y el ejemplo que el apóstol Pablo
hace en una manera simbólica, o hace esta metáfora bien específica. Déjame decirte que un miembro de tu cuerpo, si tú te lo cortas o me lo cortan a mí, hablamos de mí, me lo cortan a mí, es separado de mí. Déjame decirte que un miembro, hablo de mi mano, ¿verdad? No va a durar vivo en mucho tiempo. Y déjame decirte que por eso el apóstol Pablo hace este gran ejemplo de un cuerpo, y siendo nosotros miembros de ese mismo cuerpo. Tú y yo no podemos estar separados de Cristo, del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque nos necesitamos. Aquella persona que dice o que diga que es parte del cuerpo de Cristo, pero no está pegado al cuerpo de Cristo, déjeme decirle que no hay una iglesia o no hay un cuerpo. Porque usted y yo no podemos ir al trabajo y dejar nuestro pie o dejar nuestras manos en la casa, o dejar cualquier parte de nuestro cuerpo en la casa. No podemos. Eso es imposible. Eso no puede ser. Entonces, del mismo ejemplo, el apóstol Pablo lo enseña de esa manera. En el verso 13 dice el apóstol Pablo: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Número 1, hay algo principal que el apóstol Pablo quería dirigir específicamente, y primero quería dirigir en esta parte que estaba dividiendo a la iglesia en Corintios, y que era, él estaba diciendo, hemos sido bautizados en un cuerpo. ¿Por qué? Porque ¿qué estaba dividiendo a los corintios? A los corintios los estaba dividiendo su cultura. A los corintios los estaba dividiendo su nivel social. Cuando hablamos judíos y griegos, se está diciendo la cultura. Cuando estábamos hablando de libres y esclavos, estamos hablando del nivel social. Dice: y a todos se nos dio de beber del mismo espíritu. Entonces, ahí estaba dirigiendo. ¿Por qué? Porque si hay algo que estaba dividiendo a los corintios, era su cultura, era su nivel social. Y déjeme decirle, iglesia, que en la iglesia de hoy, de nuestro tiempo, pasa lo mismo. La cultura y también el nivel social. Y cuando hablamos de cultura, hablamos de comportamiento, formas de hablar, formas de actuar, costumbres. Y cuando hablamos de nivel social, hablamos de unos ricos, unos pobres, porque unos tienen más, otros tienen menos, otros se sienten más, otros se sienten menos. Y en aquel tiempo los libres menospreciaban a los esclavos, y los que esclavos, no crea, también menospreciaban a los libres también. ¿Sí? ¿Y qué son las cosas? Si hay algo que te divide de la iglesia, o de un hermano y otro hermano, no tienes que analizar mucho, solamente tú tienes que ver: mi cultura me está desuniendo, mi forma de ser, su forma de hablar, mi forma de hablar. Entonces, porque se siente más, o me siento menos, o me siento más y él se siente menos, te darás cuenta que esas cosas también nos separan. Y el apóstol Pablo toca ese primer punto, porque era la causa que estaba dividiendo a la iglesia de Cristo. Y en la iglesia de hoy no es diferente, es lo mismo. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Está hablando, el cuerpo no es uno solo, sino muchos. En otras palabras, tenemos que tomar en cuenta a todos, más grandes, más chicos, niños, adultos, jóvenes, a todos. Así es que ancianos, sí dijera el pie, porque eso
no soy mano, no soy del cuerpo, porque eso no será del cuerpo. Entonces, porque no tengo eso, por eso no soy parte del cuerpo, porque no tengo ministerio, no soy parte del cuerpo, porque no lo tengo, porque lo tengo, lo soy. Pablo dice, por eso no será del cuerpo. Entonces, si dijere la oreja, porque no soy del ojo, no soy del cuerpo, porque no, eso no será, dice, por eso no será del cuerpo. Déjeme decirle que a veces pasa, por eso Pablo lo nombra, ¿no? Pasa que a veces algunos miran el ministerio de unos o de otros, o su posición misma y la diferencia que hay, pero déjeme decirle que Pablo usa este ejemplo porque Dios nos puso ahí donde nos quería poner. Dios nos está usando y te está usando a ti ahí donde Dios te está usando a ti. Y cuando habla de miembros del ojo, de la mano, del pie, habla de habilidades. Y Pablo está reconociendo, Dios se puso ahí o estás ahí porque tú tienes habilidades. Y déjeme decirle, iglesia, que toda la iglesia, todos tienen habilidades. Tú tienes habilidades. Entonces, por eso el Señor nos ha llamado y hoy somos parte de su cuerpo. Dice, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Déjeme decirle que en nuestro cuerpo necesitamos mirar, necesitamos oler, necesitamos escuchar, necesitamos tocar, necesitamos palpar, todo necesitamos hacer. Entonces, hablando de habilidades, déjeme decirle que en la iglesia, como miembros, todos tienen habilidades. Nunca te sientas más, no te sientes menos. O quizás algún día estás pensando, ¿por qué no soy eso en la iglesia? ¿Por qué no soy aquello en la iglesia? ¿Por qué no eso? ¿Por qué no aquello? Pero déjeme decirle que ya llegará el momento, sí. Ya llegará el momento, pero son por etapas. Dios te va poniendo, te va colocando donde Él quiere. Y algo interesante, nuestras habilidades que Dios usa. Más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo. Dice Pablo, como Él quiso. A veces nosotros pensamos, ¿por qué no eso? ¿Por qué no aquello? ¿Por qué no soy eso? ¿Por qué no soy aquello? Déjeme decirle, Pablo decía, el Señor así lo puso porque Él así quiso. Entonces, el lugar que tú poseas, que tú tengas dentro de la iglesia, miembro, líder, obrero, cualquiera, déjeme decirle, Dios te ha puesto ahí y solamente si anhelas otro ministerio, pídelo al Señor o se llegará el momento. Lo único que te puedo decir, solamente siempre está disponible, que tu corazón siempre esté dispuesto. Casi termino. Les leo estos del 22 en adelante. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son más necesarios. Y aquellos del cuerpo que no parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros no son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros no son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Déjeme decirle que esa es la intención, que tú estés pensando, mi hermano me necesita, y que tú estés pensando, yo necesito a mi hermano. Eso es lo que nosotros debemos pensar, tener en nuestra mente. Nos necesitamos. Necesito a mi hermano, necesito mi hermana, mi hermano me necesita, mi hermana me necesita. Necesito al cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo me necesita
a mí. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Las victorias que tenemos dentro de la iglesia como cuerpo de Cristo, déjeme decirle que no las conquistan los líderes, ni el pastor, ni alguna parte de la iglesia, sino que los conquistamos, los alcanzamos, los obtenemos, los hemos logrado con todos, grandes, pequeños, niños, todos, porque todos son parte del cuerpo. ¿Por qué? Porque todos se necesitan, todos los miembros que son del cuerpo se necesitan. De manera, dice que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Nos debemos gozar por los triunfos, las victorias que los hermanos y hermanas, la iglesia tiene. Si tú sientes algo diferente, cuidado, cuida tu corazón, porque la palabra de Dios dice, tú debes de gozarte, si alguien se duele, alguien sufre, tú lo debes de sentir si eres parte del cuerpo. Si no lo sientes, déjame decirte que algo no está bien en tu corazón. Vosotros pues sois del cuerpo de Cristo y miembros cada uno en qué? En particular, las particularidades, las formas, cómo funcionamos, cómo somos cada uno. Cada uno tenemos algo de particular, porque algo diferente que tenemos y cuando venimos a la iglesia, y eso viene con nosotros y se viene haciendo una fuerza increíble para la iglesia. Espero que en este día te hayas gozado, hayas aprendido, y recuerda una de las cosas principales que tú y yo debemos cuidar. Una es la unidad de la iglesia, la segunda es la armonía. Que esas dos cosas en nuestro corazón pueden ser destruidos por la cultura a nivel social, o el enemigo siempre las está amenazando. Si hoy sientes algo contra tu hermano, tu hermana, hoy es tiempo de que sea removido de tu corazón o de mi corazón. Vamos a orar en esta tarde y espero que hayas atesorado esta palabra en tu corazón. Padre, gracias te damos por la oportunidad que tú nos das. Bendice a cada uno de los oyentes, Señor, los pongo en tus manos. Sé con ellos, Señor, en este día, Señor, que tu palabra, Señor, haya caído en nuestro corazón, Señor, aprendido de la unidad, Señor, en el Espíritu, la unidad del cuerpo de Cristo, que en ti somos uno, Señor, y que tú oraste por nosotros para que fuéramos uno, porque tu gloria ha sido puesta en nosotros. Gracias, Señor. Bendigo a cada hogar, Señor, cada familia, desde el más grande hasta el más pequeño. En el nombre de Jesús, Señor, si hay alguien enfermo, Señor, derrama sanidad. Si hay alguien triste, Señor, dale gozo y paz en su corazón, Señor. Si hay alguien herido, Señor, sana en ese día su corazón. Gracias por la oportunidad que tú nos das de compartir tu palabra, Dios. Qué bueno que estuvo conectado con nosotros. Que Dios les bendiga. Quiero hacerles un anuncio. El día domingo vamos a compartir la Santa Cena. Voy a enviarles el programa de Zoom para que usted baje ese programa. Lo vamos a hacer a través de Facebook, y el que no se pueda conectar por Zoom lo puede hacer por Facebook. Y de aquí al domingo, la oportunidad que usted tenga de ir a la tienda, si va a la tienda, compre vino y pan para que podamos compartir la Santa Cena, y lo voy a dirigir desde aquí. Y prepare su corazón el domingo, y vamos a hablar acerca también de la unidad, y vamos a hablar y a tener la Santa Cena. Así es que Dios les bendiga. Nos vemos el viernes a las 7 y el domingo a las 11 de la mañana. Que la paz de Dios que reine
que reine en cada uno de sus corazones. Que Dios les bendiga. Nos vemos hasta pronto.